No, el micrófono estaba apagado. Bienvenidos a esta transmisión. Como dice aquí el título, el nombre del evento se llama "Tus costos no te dicen la verdad". Quiero saber si me escuchan, que me confirmen para quienes están ya conectados. Aquí estoy en pantalla completa. Se está un poquito, mis anteojos están teniendo un poquito de vapor, pero espero que me estén viendo bien y escuchando también. Ya estamos en la hora de inicio. Bueno, ¿por qué le hemos decidido llamar a este evento "Tus costos no te dicen la verdad"? Eso quiere decir que se está presuponiendo de alguna forma, ¿no?, que hay una información de costos, que se genera una información de costos de alguna manera dentro de la empresa, pero estos no están satisfaciendo, ¿no?, el interés. Hola, Patricia, ¿cómo estás, Pati? Muchas gracias por estar en la presentación. Entonces, esto estaría presuponiendo, ¿no?, que no hay una información en que nos podamos basar. Gracias, Pati. Ya se escucha perfecto. Estoy con el micrófono de mesa. Y que esta información, claro, no es suficiente, ¿no? Y ahora vamos a ir exponiendo paso a paso qué es tener costos de verdad, tener información de costos, pero a partir de un ángulo que seguramente van a encontrarlo diferente, disruptivo, como se dice ahora, porque lo importante es, más allá de lo técnico, más allá del aspecto técnico, que la información de costos cumpla un papel estratégico, cumpla un papel para la dirección, ¿no? Como se dice, si no tenemos claro el problema, si ya enfocamos mal el problema desde el inicio de un proyecto, entonces no vamos a estar acordes con lo que el negocio quiere, porque finalmente una empresa se desenvuelve en un mercado, se desenvuelve en un entorno. La empresa no está aislada. Y los costos para una empresa industrial y de servicios también, porque aunque no se diga mucho, una información para una empresa de servicios también es importante, más siendo una empresa mediana o de ya tamaño grande o de gran porte, como se dice. Va a ser más necesario tener costos en una empresa de servicios y tiene sus complejidades, sus complicaciones extra o diferentes de una industria, una empresa de servicios, ¿correcto? Entonces, eso es lo que venimos a hablar aquí. Para quien no me conoce, gracias, Pedro, también, que estás ya en la transmisión desde Nicaragua. Pedro, qué gusto que estés aquí también. Daniel, ¿qué tal? Gracias por estar también. Muchas gracias. Y pueden escribirme, por favor, ahí, si también, tanto de América Latina, del país en que están, como también si están en Brasil, si necesitan alguna aclaración de algún término en portugués, también la puedo hacer, o me pueden escribir también en privado si lo desean. Lo responderé durante el evento, lo que sea posible, y lo que no, me lo guardo para después del evento y poder aclarar algunos conceptos. Mi nombre es Juan Ramos, para quien no me conoce. Muchos de quienes están aquí me conocen porque hacen parte ya de los grupos de WhatsApp. Tenemos 2 grupos grandes en WhatsApp, principalmente conformados por alumnos, exalumnos, alumnos actuales que entran en las diferentes plataformas de escuela de costos. Pero para quien no me conoce, mi nombre es Juan Ramos, yo soy consultor internacional para implementar soluciones de costos, que tiene un derrotero específico que también lo voy a nombrar hoy día, aunque la intención de hoy día no es técnica, sino estratégica. O sea, ¿dónde comienza el problema? ¿No? Eso es lo que hemos venido a desvendar hoy día, o desvelar, se diría, ¿no? Entonces, esa es mi área de actuación a través de mi consultora, Juan Ramos Consultoría Empresarial, y además tenemos una sección educativa que se llama Escuela de Costos. Ya tiene varios años en el mercado, es conocida y tiene una comunidad en LinkedIn, en esos grupos también, como les mencionaba.
Y pues aquí hay mucha gente que me conoce, pero para quien no me conoce, esa es mi historia. Soy Juan Ramos, consultor en implementación de sistemas de costeo, que vamos desde el diagnóstico hasta la implantación, pasando por un modelo de costos a medida, que es lo que defiendo, que se tiene que hacer con toda la rigurosidad técnica y estratégica del caso, un modelo de costos para cada empresa, porque cada empresa tiene un problema diferente. Ahora lo vamos a ver. Muchas veces la no identificación clara de ese problema inicial antes de comenzar a implantar pasos técnicos o a desarrollar soluciones técnicas, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y por qué tenemos ese vacío, ¿no? O sea, una cosa es saber que necesitas costos y otra cosa es cómo lo vas a utilizar. Si no está claro el cómo lo vas a utilizar, de nada sirve que lo tengas incluso, ¿no? Ni siquiera vas a poder evaluar si eso está bien o mal, porque como no sabes exactamente para qué lo necesitas, ¿correcto? Todo el mundo dice, oh, necesito costos, pero si no está claro esa dirección del problema, entonces no hay un entendimiento total. Correcto. Entonces yo creo que sí me han confirmado que se me escucha bien. Si ustedes quieren dejarme también alguna pregunta en privado, escribirme por el chat interno, incluso por el chat del mismo LinkedIn, o escribir algún comentario en el WhatsApp de los grupos de WhatsApp, para quienes están en los grupos de WhatsApp, o me quiere escribir un comentario privado también en WhatsApp, aunque yo preferiría que aquí sea público, claro, es más fácil verlo aquí, pues pueden hacerlo, ¿no? Y de hecho, yo pido muchas veces eso, no para solamente generar interacciones, sino porque el propio desarrollo, como es algo vivo que está sucediendo en este momento, el propio desarrollo se ve enriquecido teniendo un feedback o una interacción de quien está escuchando. Entonces, aunque no se quiera, yo voy a tender a responder mejor y a poner mis ejemplos y a profundizar mejor para aquellos que están escribiendo, para aquellos que están interactuando, porque quien solamente está escuchando, pues lo respeto, viene solamente a escuchar, pero no me voy a orientar tanto a él cuando no está dejando pues evidencia de su duda, de la aclaración que necesite, ¿correcto? Así que esa es la invitación para interactuar que va a ir en favor, obviamente, de quienes más pregunten o más escriban. Al final vamos a tener una rueda de preguntas también. Perfecto. Entonces, luego de esta introducción, y les voy a ir contando un poco más de mí también, de las soluciones que entregamos. Quiero que me confirmen si se ve la presentación en la pantalla, por favor, porque ahora sí me quedo ya un poquito más ciego de la transmisión. Me confirman si se ve la pantalla, ¿ya? Que estoy proyectando. Tus costos no te dicen la verdad. Ese es el título del webinar. ¿Y por qué el cálculo de costos está destruyendo tu confianza en los números? No está mal calcular, pero la forma en que se hace es lo que está mal o no es eficiente en la gran mayoría de empresas. La forma que se hace y sobre todo cuando no se tiene una base para calcular eso. ¿Sí? No me adelanto. Esa es la premisa, digamos, de este evento. Y ahí pueden ver entre paréntesis, gracias Daniel, ahí pueden ver entre paréntesis también, gracias Carlos Álvarez Guapaya, gracias por estar. Como ven en la pantalla ahí, en la segunda línea del subtítulo dice, ¿y cómo la visión estratégica puede recuperarla? Es decir, recuperar esa confianza perdida en costos. Entonces, vamos aclarando una cosa de una vez. Si hay alguien que está presente aquí de una empresa, sea cual sea su cargo, el cargo en el que se desempeña, ya tiene solucionado costos, ya tiene una información rica en costos y que la presenta bien y que hay un debate, un análisis interno de esa información que lleva a facilitar el proceso de decisión en una empresa. Y esto es activo, o sea, está haciendo recurrente esta generación de información de costos
y el análisis de eso, y eso se integra. Entonces, si una empresa de alguien que está aquí está en esa situación, pues seguramente que ya pasó por esto que voy a hablar y lo ha hecho bien. Entonces, con mayor, digamos, urgencia, más bien estoy hablando para aquellos que no tienen, que hay algún punto que no eh, completa la visión que necesita la empresa con respecto de costos, que no atiende completamente por alguna razón de desconfianza o de cálculo o de lo que fuera, no atiende a la estrategia de la empresa. Entonces, si está cortado por algún lado ese circuito, obviamente la energía o la electricidad no va a llegar de un punto A a un punto B, ¿no es cierto? Alguna parte de ese cableado está malogrado o nunca se conectó. Y para ellos estoy hablando principalmente. En algunos casos, y sin importar el tamaño de la organización, por eso siempre digo que esto es transversal a las empresas, transversal a todo sector industrial y empresas de servicio en toda América Latina, independientemente del tamaño también. Entonces, si eso no, eso atraviesa a toda la organización y a todo tipo de organización. Por lo tanto, la necesidad de costos, la carencia de esta información con el detalle y la rigurosidad que se necesita, no es algo exclusivo de un tipo de empresa, ni de un país, ni de un tamaño de organización. No necesariamente una empresa grande tiene una información de costos rica que le permite decidir con eso, ¿no? No necesariamente. Y una empresa pequeña tampoco es que no tenga nada. A veces la organización y el control interno de las empresas son mejores independiente del tamaño que tengan, ¿no? Buenos días, William Francisco Novoa. Bienvenido y gracias también por estar. Si pueden también colocar su país, sería interesante. Así, incluso puedo poner ejemplos dependiendo del país en el que estén, ¿ya? Entonces, ese es el tema de hoy día y les voy contando un poco más. Miren estas, les pido que leamos una a una estas frases, están entre comillas, están viendo en pantalla 4 frases que he extraído, que he escuchado, que me han dicho, que me han insistido mis clientes, alumnos o empresarios que tienen una necesidad de esa información, ¿no? Entonces, aquí parte, ya se puede leer un poco el dolor, lo que está desatendido en una empresa. Aunque haya tomado todas sus precauciones para que no pase una empresa esto, a veces se necesita una visión y un enfoque diferente. Y entonces ya no es cuestión de intención o de determinación en hacer las cosas. A veces la necesidad que se necesita cubrir o esa desconexión que se necesita volver a conectar, ¿no? Dentro de este circuito, a veces no es solamente de intención o de esfuerzo, sino que es de ya un conocimiento más detallado de esto, ¿no? Y les estoy hablando, claro, desde mi posición de consultor y que he visto muchas empresas a lo largo de muchos años de experiencia en el sector de la consultoría, ¿ya? Hola, Daniel Cerón, muchas gracias por estar. Dices, hola a todos, feliz sábado también. Saludos desde Ecuador, qué bueno que estés presente, Daniel. Entonces, ahí dice en esta presentación, vendo más, pero no sé si gano o pierdo. ¿Se identifican con eso? Algunas de esas preguntas las hice en los videos promocionales del evento, que han recibido seguramente por los grupos de WhatsApp, si es que están ahí, o aquí en el mismo LinkedIn. O en Instagram también, ¿no? Vendo más, pero no sé si gano o pierdo. Voy a intentar ir explicando cada una ya de las frases. Otra frase es, no tengo una base para calcular mis precios. Seguro que les suena también, esto proviene muchas veces de la gerencia o de la gerencia comercial, ¿no? Viendo, ¿no? Con una mirada hacia la contabilidad, hacia producción, que justamente es donde comercial, el área comercial, la gerencia entiende que es la que debería darle esa base para calcular, ¿ya? Otra frase entre comillas, dice, los números dicen que gano, pero no vemos el dinero, ¿no? Y otra, y la última sería, calcúlame este costo o calcúlame el costo de este producto.
¿no? En una situación, escenario de emergencia, porque necesito este costo, porque tengo que hacer algo en la estrategia de precios o de mercado. Necesito saber cuánto me cuesta este producto, cuánto me puede costar este producto, si es que todavía no está inserido, digamos, dentro de mi lista de productos. ¿Les suena alguno de estos escenarios, alguna de estas frases que ya están dando una visión de cuál es ese dolor que venimos a, digamos, desvelar? ¿Ya? Y justamente a partir de uno de estos 4 escenarios, son los principales, puede comenzar a trazarse realmente para saber por qué tus costos no te dicen la verdad, ¿no? Y cómo encontrar la solución, que es el título de este evento. O sea, cómo comenzar a que se caiga esa venda de los ojos y decir, oye, esto ya no es esfuerzo, ya no es técnica, es saber cómo orientar desde el inicio esta información, cómo construirla. ¿Ya? Algunos se identifican con esto. Miren, si ustedes no quieren escribirlo aquí, pero pueden escribirlo aquí, simplemente poner 1, 2, 3, 4. 1, 2 o 3 o 4, o 1 y 3, dependiendo de si se identifican con alguno de estos, ¿no? O si lo han escuchado antes esto en sus empresas o en empresas anteriores en las que trabajaban, o si son empresarios o gerentes, que también es el caso aquí porque hay invitados de diferentes sectores en este evento. También pueden poner, si ustedes mismos han dicho esto, ¿no? Y lo pueden poner en el chat, lo pueden poner en los grupos de WhatsApp, me lo pueden escribir en privado, me lo pueden escribir también por mensaje privado aquí en LinkedIn, no sé si, cuidando que no se salgan de la transmisión, pero es importante saber, porque así oriento también mejor lo siguiente, el desarrollo de este webinar. Alguien está en esa situación, podría decir 1, 2 o 3 solamente enumerando, no se va a saber nada después porque solamente va a quedar registrado un número. Sería bien interesante. Ahí me han escrito justo bien, me han escrito en privado y dice, ¿no? Dice 1, ¿no? Y otro 3. Eso me lo han escrito por WhatsApp, que lo he dejado conectado. Y en LinkedIn también me dicen 2, ¿no? ¿Ya? Esos son los escenarios. Ahora, profundizando un poco en cada uno de ellos, ¿qué es lo que te va a decir cada cosa? Dice, vendo más, pero no sé si gano o pierdo. O sea, con esto, el empresario o el gerente lo que está diciendo es que, oye, yo invierto más porque realmente eso es lo que me duele. O sea, yo invierto más en el negocio porque para vender más, seguramente, por lo menos, tengo que comprar más materia prima. O en el caso de una empresa de servicios, tengo que contratar algunos prestadores de servicio para que trabajen en esos proyectos. Y eso es un costo mayor que yo quiero ver en mi retorno, ¿no es cierto? Porque no lo estoy haciendo para ganar lo mismo. Incluso ahí dice una frase, invertir más y ganar lo mismo es perder. No sé si se entiende, ¿no? Invertir más, o sea, si vendo más, de alguna u otra forma voy a tener que invertir más, por lo menos, como les digo, comprar más materia prima, aunque también hay un esfuerzo mayor si incremento factor humano en esa transformación. O tengo que poner más, a trabajar más a las máquinas, y eso genera más desgaste, ya solamente por decir una cosa, en energía y en depreciación. Entonces voy a invertir más. Y si gano lo mismo, y estoy hablando todavía de números globales, no por producto, eso es perder. Eso significa perder, porque ¿para qué me esfuerzo, incluso a veces financiándome, para continuar ganando lo mismo? No tiene sentido, ¿no? Mejor sigo igual que antes. Incluso yo he escuchado a industriales, a muchos industriales, clientes, que me dicen, si es que esto me demuestra que yo no voy a ganar o no estoy ganando más, entonces mejor vuelvo a los orígenes de la empresa, que solo era una empresa comercial. Y me salgo de transformar, me salgo de industria. Miren el riesgo de que una empresa retroceda por no tener claridad en su información de costos y de otras, ¿no? Y de otras áreas también, no solo costos. ¿Por qué? Porque alguien que invierte más entonces no es que le sobre el dinero, es que quiere crecer. Y si no crece, entonces, entre comillas, se está perdiendo, aunque los números reflejen que está ganando, pero no está creciendo. No va a poder tomar dinero de ahí y expandirse, crecer, comprar más,
adicionar una línea adicional, invertir en publicidad o en viajes a ferias para crear más conexiones y abrir más mercados. Si estoy ganando lo mismo, no puedo hacerlo. Tengo que guardar para poder pagar mis obligaciones a mis empleados, a mis funcionarios, a los obreros. Entonces no me lo voy a gastar en crecer. Entonces es un riesgo. Estoy perdiendo, la verdad, porque me estoy esforzando solamente más para cubrir mis gastos, ¿ya? Lógicamente es natural que una empresa va a tener varios años de esfuerzo, ¿no? Y de ver, oye, no crezco. Pero hay momentos en que la empresa ya está vendiendo mucho más, que ha ganado nuevos mercados y sin embargo no se mueve esos indicadores de beneficios, ¿ya? Otra frase es, no tengo una base para calcular mis precios. Esto es tal vez por lo que más me buscan, ¿no? O por lo que más me escriben clientes, probables clientes, para proyectos de consultoría con Juan Ramos, consultoría empresarial. No tengo una base para calcular mis precios. ¿Les suena esto también? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Tienen algún comentario sobre esto, por favor? Estoy un poquito mal de la garganta, ¿ya? Así que voy a estar tomando agua. Ya está más húmedo o más frío aquí el clima. Buenos días, Joel Nahum. Escuchando desde México, dices. Muchas gracias, buenos días. Allá son todavía las 9:22, deben ser, en México, ¿no? Tenemos 3 horas de diferencia con México. Yo estoy en Brasil, que son las 12:20, entonces estamos en todo un rango de la mañana aquí en América Latina y Brasil, ¿no? Otra frase dice, los números dicen que gano, pero no vemos el dinero. Y esto muchas veces puede ser por flujo de efectivo, por una cuestión de que pago rápido y me pagan tarde. Y la diferencia es muy grande. Y eso genera problemas de caja, de flujo efectivo. Y también me endeudo, ¿no? Para poder pagar también mientras mi proveedor no me paga por aquello que yo ya le despaché, pero no me pagó. O sea, perdón, le pagué a mi proveedor de materiales a la hora, y eso pasa en muchas empresas también, ¿ya? Cobra tarde, cobra mucho después, ¿ya? Pero si uno no tiene claridad en costos, eso confunde, me explico, o sea, cuando tú no tienes claridad de los problemas por separado, al no tener información de costos regular, no vas a poder demostrar que eso no es un problema de caja. Entonces, si esa diferencia es pequeña, tal vez no hay problema. Si esa diferencia de días, ¿no? Entre cobro y pago. Pero si no tienes costos, no sabes a quién echarle la culpa también. O sea que muchas veces cuando resolvemos este tema, cuando se implanta una solución, sea con software, con alguna tecnología, a partir de este camino de diagnóstico, modelo, implementación, que es el que traza la metodología de mi consultora, muchas veces después de todo eso, la empresa dice, oye, sí gano, pero tengo que corregir, tengo que implementar cambios y hacer nuevas negociaciones con mis clientes. Y ahí tiene la fortaleza, ¿no? O sea, la seguridad, la presencia para ir a negociar. Incluso para decir, oye, si yo estoy teniendo problemas, mi empresa necesita pagar. Si yo me endeudo, tú vas a perder un proveedor, se le puede decir al cliente. Todos esos beneficios que tienes conmigo no los vas a tener si no trabajamos juntos, ¿ya? Y lo he visto muchas empresas en crecimiento que están yendo de medianas a grandes, ¿correcto? Porque tienen más contratos en cualquier empresa, en cualquier industria, tienen más contratos, por lo tanto se hacen más de materia prima, tienen materia prima, producen y al final lo entregan y no cobran. Entonces se comienzan a endeudar. ¿Ya? Entonces sería un ejemplo simple todavía de lo que podría estar pasando. Pero si no tienes costos, le puedes echar la culpa a que los productos realmente no son rentables. Y tal vez no es eso. Como no tienes en detalle esa información, no sabes que realmente los productos están dejando un beneficio. Lo que pasa es que ese beneficio te lo dejan en el papel, porque si no ingresas dinero, tienes que continuar financiándote y ahí comienzas a ahogarte.
Dice ahí Joel, comenta, y no tienen un costo por precio unitario de lo que generan o hacen. Claro, claro, es el detalle. Si tú tienes ese detalle, ese precio unitario o ese costo unitario más bien sería, ¿no? Porque el costo sería lo que a mí me demanda transformarlo, el esfuerzo para transformar por producto, que eso, bueno, no me voy a meter todavía porque más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y el precio sería cuánto lo vendo, ¿no? Efectivamente hay empresas que tienen esa diferencia, ese problema, ¿no? Y otra de las frases dice, calcúlame este costo, que generalmente es una reacción del gerente por la necesidad, la desesperación, de necesitar poner un precio, por ejemplo, de salir al mercado con un precio, de anticiparse para saber si ese producto potencialmente, si es nuevo, le puede dejar un margen o no. Entonces, claro, necesita anticiparse. Pero yo no puedo tener el costo de algo que no hice. Sin embargo, si tengo costos de lo que sí hice, yo puedo calcular en función a lo que me está demandando ese producto, proyectar mejor cuánto me costaría uno nuevo. Pero si no tengo esa base, entonces siempre me voy a ir a buscar cálculos rápidos, empíricos, basados en los que alguien hizo antes y no sé cómo lo hizo, que le pasa a muchas empresas, ¿no? Entonces, ese sería el escenario. Entonces, este caos, como dice ahí abajo, este caos no es una excepción, es la realidad diaria de empresas de todos los tamaños, aunque a veces no lo digan, obviamente, públicamente, ¿no? Aquí mismo, pero me lo dicen, me lo escriben, ¿no? Aquí hay alguien que dice también, me escribe aquí en el chat, o más bien en el chat privado, ¿no? Me dice 3, ¿no? O sea, los números dicen que gano, pero no vemos el dinero, ¿ya? Perfecto. No sé si hasta aquí se ha entendido esta parte de la explicación. Díganme, por favor, ahí en los comentarios. Yo estoy atento aquí a su... Perfecto. Sí. Excelente. Ya, me están escribiendo también en el WhatsApp, en privado, ¿ya? Entonces, muchas gracias más bien para que todos los que quienes están participando. Yo sé que es un tema sensible, ¿no? Entonces, a veces no se atreven a decirlo aquí en público, pero quien quiera poner en público también o enviar saludos desde el país que estén, donde están contar o poner las cosas de su empresa, pueden escribir. Entonces, ¿qué escenarios tenemos para cuando el problema es que no hay confianza en mi proceso de hacer costos, ¿no? Y esto hablo desde la visión del gerente, por eso está enfocado a los gerentes y empresarios este webinar, pero también a todos los que participan, porque si uno conoce mejor qué está envolviendo lo que técnicamente quiere hacer, o sea, si yo quiero hacer costos dentro de una empresa, si eres un funcionario que tiene que ver con contabilidad, con análisis de costos, con contraloría, con producción, ¿no? Es mejor saber por qué, dónde está inserida esa necesidad. Entonces, existen dos escenarios. Escenario A, no tienes costos. No tienes costos. Te basas en cálculos empíricos, en referencias externas y te basas en precios de la competencia. ¿Correcto? Y esto está recogido en muchas declaraciones de mis propios clientes antes de comenzar a ser mis clientes, ¿no? Escenario B, sí tienes costos, pero no confías en ellos. O sea, no los utilizas para decidir. No los utilizas para decidir. Entonces vas y pides cálculos hechos en la hora, a la rápida, porque no tienes un sistema de costos que permanentemente aplique un modelo, que aplique unos procedimientos y digas, esto efectivamente, aunque me ha salido más caro que el mes pasado, es la verdad de este mes. Mientras más historia tenga de esas fluctuaciones, más facilidad voy a tener para decidir. Y no el escenario que muchos se plantean, que es, no, tengo un costo para todo el año. Puedo tener un precio para todo el año. Puedo tener una referencia para todo el año. Pero los costos reales que sinceran esos números que la contabilidad efectivamente registró y que son la verdad económica, financiera de la empresa, se aterrizan en los productos a través de un sistema de costeo. O sea, que siguen todo ese procedimiento de acumulación y de distribución de los costos para saber efectivamente cómo es que
los productos han absorbido costos. Luego, con esas fluctuaciones, yo no voy a decidir todos los meses si cambio o no de precio, lógicamente, pero tengo una medida para saber si mi precio está cubriendo y cómo está cubriendo los costos del mes. Todos los meses, en algunos meses, técnicamente, numéricamente, nominalmente, ganaré más en algunos productos que en otros meses, pero voy a saberlo. Ahí está el sinceramiento. No quiere decir que al sincerar los costos y tener fluctuaciones y costos diferentes del mismo producto a lo largo de un año o a lo largo del tiempo, no quiere decir que solo me voy a basar en eso para poner un precio. Pero ese es el punto de referencia. ¿Sí me explico? Entonces, tanto si no tienes costos, como digo a la izquierda, si no tienes costos, obviamente, ahí vas a ir a cálculos. Pero si estás en el escenario B donde tienes costos, pero esos costos están siendo solamente con fines contables de cierre para cumplir con unas obligaciones fiscales, de informes financieros, entonces solamente son una presentación que no dice nada y que el gerente siente que no está respondiendo a lo que él quiere, entonces, buena cuenta, tampoco tienes costos, porque no confías en eso. Vas a decidir con otra cosa y seguramente vas a volver al escenario A donde pides información, hacer cálculos mejores a la producción, mejores a contabilidad. Lo que hay que saber es que contabilidad y producción, que generalmente son aquellas áreas a las que se les exige, el problema es que ellos tienen todo un bagaje de conocimientos, pero orientados justamente a la contabilidad y a producción, y no a costos, que es una especialidad diferente, que exige otro conocimiento, otra experiencia, otra estrategia para ser planteada como solución, ¿ya? Aquí está entonces el error, vamos a la parte central entonces del webinar de hoy día. Dice, el error de diagnóstico, ahí está el problema. Tratar un problema de dirección como un problema técnico. Lógico que también es un problema técnico, pero lo que yo propongo es que antes es un problema para la dirección. Y a partir de ahí uno desarrolla una solución técnica para que resuelva ese problema de estrategia. No solamente por cumplir con una necesidad, una obligación fiscal, tributaria, contable, financiera, donde los números al final no me dicen nada, ¿no? Que lamentablemente todavía sucede en muchas empresas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esos costos contables, como se les dice, aunque están mal llamados ahí contables de forma peyorativa, porque realmente si son contables deberían tener ese sinceramiento, deberían ya contener ese sinceramiento del costo que yo necesito para poder decidir a partir de él, ¿ya? Pero a veces peyorativamente se les llama, no, esos son costos históricos, esos son costos contables. No, es que ahí debería estar la verdad, aunque yo decida con otras variables a la hora de poner un precio, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, ese es el eslabón perdido. O sea, tratar entonces solamente quedarme en lo técnico va a hacer que esté divorciado los costos que se hacen en una empresa, en la contabilidad, incluso en el área de costos, pero que está respondiendo a la contabilidad, van a estar divorciados de lo que realmente la empresa necesita, que es resolver un problema de estrategia. Y eso, hacerlo así, o sea, cambiando el enfoque, aunque parezca muy sutil o parezca solamente bonito para esta presentación, el cambiar ese enfoque, que no es para todos, tengo que decirlo también, que no es para todos poder demostrar ese cambio o hacer ese cambio, hacer ese cambio va a hacer que la sustentación técnica del sistema de costeo no se ponga en duda, que es el gran problema para muchas veces contabilidad, el análisis de costos también, el departamento de costos o para producción, por ejemplo. Porque no se creen lo que se ha hecho, porque el problema no ha ascendido a un nivel mayor que solo el técnico.
no se ha involucrado. Entonces se actúa de forma reactiva nada más. Oye, el gerente quiere, el gerente me obliga, el empresario me obliga porque necesita esto y yo voy a hacer mis cálculos escondidos, ¿ya? Para decirlo así abiertamente, porque es que en algún momento tenemos que exponer esto que le duele a muchas empresas. Y todos me dicen, no, es que aquí en Ecuador no hay, aquí en Colombia no hay, aquí en México no hay quien resuelva esto. No, aquí en Chile o en Perú. Todos me dicen así. Y yo le digo, no, es que no es un problema de tu país, porque todos lo dicen, ¿ya? Entonces, y si otra vez, si tú no estás en ese problema, pues bien, ¿no? O sea, qué bueno que estés escuchando esto para que te des cuenta que en otros países, en otros escenarios, en otros tipos de industria, en otros tamaños de organización, sí hay un problema. Entonces, cuando te muevas de empresa, no vas a encontrar tan fácilmente los recursos para hacer costos o el entendimiento de la gerencia para hacer costos, como tal vez ahora sí tienes la suerte de estar en esta empresa, que sí lo tiene resuelto, ¿ya? Entonces, el enfoque errado a la izquierda, dice ahí abajo, el enfoque errado, buscar la solución en sistemas, software o cálculos aislados. O sea, siempre estoy de forma reactiva pidiendo que me calcule, estoy hablando con el gerente, pidiendo que me calcule el costo de este producto, de este nuevo producto, el área técnica, contabilidad, producción, inclusive el departamento de costos. Siempre está calculando en el momento. No hay un sistema que le dé una información fluida en la cual se pueda basar. Y cuando digo en la cual se pueda basar es que a partir de ese costo, obviamente, para cuestiones de mercado, para fijar un precio, no solo me va a servir el costo, porque yo también tengo una mirada como empresa comercial de posicionamiento. Entonces yo todavía puedo decir ganar un poquito o no ganar casi nada o poder subir más mis precios por otras variables que no son solo las de costos. Pero si no hay ese piso claro de cuál es mi costo y con todos esos movimientos y esas ondulaciones que ocurren en la práctica, porque se trata de una empresa viva en un mercado vivo, ¿no? De competencia, entonces si no tengo esa información, no voy a tener claridad en mis decisiones. ¿Correcto? Siempre estoy trabajando como empresa, como empresario, como gerente de forma reactiva a eso. Y no hay una solución profunda, ¿ya? El enfoque correcto. Entonces, a la derecha dice ahí, el punto de partida debe ser estratégico y de alta dirección. Es difícil, ¿no? Poder llegar a esos niveles en la consultoría, cuando nos contratan como consultora, digamos, tenemos ese beneficio, ¿no? Ese hándicap, como se dice, de poder entrar y directamente hablar con quienes necesitan esa información de forma estratégica, no porque tengo que cumplir con, ¿no? Que sería una necesidad más contable financiera, ¿ya? Entonces, si el enfoque es solamente técnico y no de dirección, es matemáticamente imposible llegar a una solución empresarial real. Y no digo otra vez, no estoy eliminando lo técnico. Ahora les voy a hacer una pequeña ruta de esa resolución técnica que implica un trabajo, porque de hecho nosotros lo desarrollamos como consultoría. Soy especialista y tengo un equipo que trabaja en esto, en desarrollar esa solución técnica, ¿ya? Ahora les voy a explicar qué es esa solución técnica en breve, porque no se trata de eso este webinar. Podemos progresar a otro webinar, a otro encuentro de aquí a 1 mes y medio o 2 meses, de acuerdo a lo que me comenten, para progresar y hablar de eso con más profundidad. Pero aquí el tema es de enfoque inicial, determinar ese problema que le representa a la dirección no tener una información de costos fluida, rica, a disposición. Unos costos que yo le llamo sinceros, ¿no? Ahora vamos a entrar a eso. Miren este cuadro antes de ir. Voy a leer aquí. Sí, me comentaban aquí otro comentario fuera, aquí dentro de mi chat también, sobre el punto 4.
Si tengo más tiempo, ahí les leo el final. Pero bueno, como es algo privado, bueno, igual no diría el nombre, ¿no? Porque está escrito en privado. Perfecto. Entonces, pueden leer esto aquí, el dolor operativo, que se convierte en un dolor estratégico. Miren hacia dónde apunta. Ahí estamos entrando entonces en el corazón de este evento, porque el dolor se puede expresar en todos estos escenarios, ¿ya? Fijación de precios arriba, dice, creo que aquí en esta plataforma de transmisión creo que no se puede hacer con el puntero, ¿ya? Pero arriba dice fijación de precios, o sea, no puedo fijar de precios porque no tengo un dato de base, ¿ya? Eso volvemos a ese cuadro inicial, ¿no? Donde eran empíricos los cálculos y me baso en lo que cobra mi competencia sin saber, tal vez, que tampoco mi competencia tiene costos, ¿ya? Rentabilidad, no conozco mi rentabilidad, englobo tal vez, pero por detalle no, en detalle no, por producto no. Y al final yo siempre digo que un producto tiene un nivel de independencia, aunque sea parte de una oferta en bloque de una empresa, de una industria, tiene una independencia. Es como si tuviera un jugador que yo pongo en la cancha. Sí, es parte del equipo, pero también él se desenvuelve de manera independiente, de manera particular. Ese jugador dentro de la cancha. Ese es mi producto, el cual yo pongo en el mercado para ver cuánto aporta mi estrategia general, cuánto aporta mi rentabilidad general, para lo cual yo también tengo que saber cuánto él rinde de forma particular, de forma independiente. Por eso es que ahora en el fútbol se llevan los datos del desempeño de cada jugador por separado. Para quien es fan del fútbol, sabe que se mide todos los o muchos indicadores, ¿no? Pases completados, kilómetros recorridos, cruces ganados, el mapa de calor en la cancha, o sea, y muchísimos que no sé, ¿no? De esa misma manera, una de las variables de un producto, de los productos que en las industrias que no tienen costos no se está midiendo, es cuál es su estructura de costeo, cuál es su estructura de costos y cómo se compone ya el esqueleto, ¿no? de ese producto. No solamente me costó 1.50, sino una estructura, y esa estructura obviamente va a ir cambiando a lo largo del mes. Yo digo que no hay que tener miedo de que el producto sea propenso a una variación en su costo. Si eso es natural, también así como en ventas, vendo más algunos meses que otros y no me continúo basando solamente en la proyección de ventas. Una vez que ya vendí, yo digo ahora, oye, me voy a basar para mi próximo ejercicio en lo que yo rendí, lo que yo vendí de verdad en cada una de las estaciones, en cada una de las etapas, en cada uno de los meses. Así como ventas tiene que basarse para planear su ejercicio siguiente, también costos tiene que saber cuál fue el rendimiento o el costo por producto en cada uno de sus elementos todos los meses y lote por lote. Es necesario, porque los productos están compartiendo unos factores de producción en común. No están aislados. Por eso es que un cálculo no puede ser aislado si a la hora del ejercicio propiamente, hacerlo de forma separada si yo necesito calcular algo, pero basado en una base de datos de información de detalle. Me explico cuál es la diferencia, ¿no? Voy a ponerles ahora un ejemplo. Entonces, dice también, siguiendo con el cuadro hacia la derecha, estamos en sentido horario, dice fijación de precios a las 12 del mediodía, digamos, según la posición del reloj, rentabilidad, planeamiento, sostenibilidad del negocio, competitividad, aspectos fiscales. Hablar, ahí dice en el comentario, ¿no? Dice, antes de hablar de software o métodos, hay que diagnosticar el problema. Si no se conoce costos, si no se conoce o no se expresa, perdón, el dolor real, es imposible diseñar la cura. Así de sencillo.
Ahí hay que comenzar. Y es lo más complejo de ver porque tenemos que reunirnos con gente que está justamente en ese nivel de estrategia, que no es fácil, o no tienen tiempo, o no nos dan entrada para hablar, hablando desde una posición de alguien técnico, ¿no? En su área. No es fácil, ¿ya? Entonces, eso es lo que, claro, nosotros rompemos de alguna manera esa barrera en nuestro proyecto de consultoría, porque lo primero que yo propongo hablar es de esto que estamos viendo ahí. O sea, que esto que están viendo ahí en este círculo no es algo que me lo estoy inventando para el webinar, ¿no? Sino que realmente me baso en este mapa para poder identificar el dolor mayor, que no quiere decir que no vaya a ir cubriendo los otros aspectos de esta misma rueda, pero tenemos que saber dónde está el dolor inicial, porque luego, cuando yo puedo resolver ese dolor principal, los otros dolores también voy a ir resolviéndolos como consecuencia de, ¿ya? Sería como si te tomas vacaciones, te comienzas a recuperar, descansas y también te comienzan a pasar otras cosas. Aparte que descansas y consigues solucionar tus problemas pendientes en casa, que generalmente es para lo que se aprovechan las vacaciones, ¿no? Pero también te comienzas a sentir mejor, más con energía, sales a caminar, mejoras tus hábitos para volver después al trabajo. O sea que a veces identificación de algo o tomar acción con algo concreto hace que se resuelva el problema principal y comience como consecuencia a solucionarse otros problemas que también hay que continuar teniendo un enfoque para que sea progresiva esa solución, ¿no? Que sea integral. O sea que al mismo tiempo que comienzo a tener una información más certera para fijar precios, también por lo tanto comienzo a competir mejor, ¿ya? Vamos a ver si tengo tiempo para más ejemplos porque estamos avanzados y falta algunos temas más. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Cómo están? ¿Se ha entendido? ¿Me han escuchado? Tal vez mi micro está apagado y no me he dado cuenta. A ver, coméntenme, por favor. Y no solo por privado, porque me escriben en privado también. No solo por privado, pueden escribir aquí también. Gracias también a quien me ha escrito aquí, me han escrito de Brasil, que están siguiendo la transmisión. Si no se entendiera algo en portugués, en español, ¿no? Hay muchos invitados de Brasil también, que es donde yo radico. Me pueden escribir, ¿ya? Para preguntarme si alguno se entendiera. Ahí decía antes Joel, dice, no saben cuánto les cuesta material, mano de obra, indirectos, financiamiento, utilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí lo estoy proyectando abajo en la pantalla. Perfecto. Entonces, vamos. Y esta es una idea un poco que incomoda. Yo les puedo dar este cuadro para quien me lo pida ahí por aquí. Dice, la lógica contable es una, y está bien. Si no nos basamos en esta lógica contable, no vamos a darle esa sinceridad a los costos, ¿ya? Pero existe un paso entre pasar de lo técnico, del costo de producción real que me sirve para esos informes financieros y las necesidades de cumplimiento fiscal, ¿no? A hacer que esto sirva para la estrategia, ¿ya? Para que esa información, incluso bien hecha contablemente, pueda subir con algunos matices, con algunos adicionales, a que sea algo que se llama costos estratégicos, una gestión de costos estratégicos. Y ambas cosas tienen que ir amarradas. Es necesario. Es a partir de ahí que yo conozco la realidad y me dejo de imaginar cosas con solo cálculos o solo proyecciones o solo costos proyectados, ¿no? Entonces, este recorrido dice el origen, la lógica contable sería el cumplimiento y registro histórico, que ojo, aquí quiero puntualizar que vale y sirve y yo lo defiendo, hacia una lógica de dirección que sería gestión, futuro y toma de decisiones. Pero ¿cómo voy a gestionar
proyectar un futuro y tomar decisiones a partir de lo que está sucediendo. Por eso es necesario hacer una contabilidad de costos efectiva, ¿ya? Función, aporta información base, eso es lo que estaba queriendo decir, la lógica contable. En la segunda línea, función, aporta información base, y en la lógica de dirección define las preguntas que la empresa necesita responder, ya para cuestiones de financiamiento, para poner precios, para determinar mi rentabilidad, para poder proyectar, ¿correcto? Para descontinuar productos. Eso ya se va a tomar desde la estrategia, la decisión. Kelly Muñoz, muchas gracias por estar también. Qué bueno que has estado en la transmisión. Saludos desde Ecuador, me dices, Kelly. Qué gusto. También creo que ha formado parte de los grupos. Joel, sí seguimos escuchando. Ah, bien, perfecto. Gracias, Carlos. Carlos Álvarez, bien, gracias. Importante ahí sus comentarios, ¿ya? No tengo exactamente quiénes están conectados, porque aquí en la plataforma no sé por qué no lo da, ¿ya? Quiénes están conectados, no, me quedo medio ciego con eso, así que solo voy a saber quiénes están presentes, para quienes solamente si escriben, ¿ya? Bueno, entonces, al final, resultado, es verdad, la lógica contable me habla de, la lógica contable me habla de unos informes estáticos, históricos, si se quiere, porque ya fueron, ¿no? Pero esa es la base, eso es lo que estoy defendiendo aquí. La lógica de dirección va a tomar eso, que es para que sirva para la gobernanza, o la estrategia, o la gestión. Tiene matices cada uno de esos términos que estoy utilizando, pero se entiende, ¿no? Porque cada uno de esos conceptos tiene matices, tiene diferencias. Pero en general lo que sirve es para que la empresa crezca, para que la empresa avance, para que la empresa genere prosperidad, para sus socios, para los empleados, para todos, para los clientes también, lógicamente, ¿no? Los costos no pueden construirse únicamente desde una lógica contable, lógicamente, aunque nos partimos de ahí, como les dije. Pero la necesidad nace en la gestión. Ahí, por eso es que lo necesito. Es verdad que también las empresas pueden tener una necesidad contable financiera por obligación fiscal, por presión fiscal de auditorías del gobierno. Y sí, ahí muchas veces, aunque más en el pasado que hoy en día, genera una presión, una necesidad, una urgencia también de poder cumplir con eso. Y en el pasado me buscaron más por esa razón, pero hoy en día es más por una necesidad de estrategia y de gestión. Y seguro que tú tienes esa presión, esa necesidad también en tu empresa, en tu negocio. Entonces, pasamos, y allá estoy entrando en el método, ¿no? De unas áreas desintegradas, donde contabilidad hace una información, no necesariamente de costos, sino que cumple con sus funciones, pero de forma independiente de producción, que está bien porque cada una tiene sus propias obligaciones, tiene unas metas, tiene un control que está sobre ella de cumplir con unos informes financieros en el caso de contabilidad, de cumplir con unas metas de producción y de calidad en el área de producción y en finanzas también, para cumplir con las metas financieras de la organización. La organización se ha trazado eso. Pero en un equipo estratégico que también vamos a aprovecharnos de eso para implantar costos, sabiendo que una información de contabilidad sirve para producción y de producción sirve para contabilidad y de finanzas también sirve para las dos. Y de eso se va a alimentar costos. Si es que esa información combina, si es que esa información es fluida hacia costos para implementar lo que quiero llegar a decir, para implementar un sistema de contabilidad de costos, ¿no? Que me deje poder hacer cálculos para fijar precios, para hacer proyecciones, para conocer mi rentabilidad, basada en esa base de datos que sí es certera y no en unos cálculos donde tengo que ir a buscar el precio de compra de las materias primas o tengo que ir a buscar cuánto pago en la planilla para calcular cuántas horas son. Entonces, bueno, entonces si me demoro una hora, entonces mi costo es tantas. No. Ahí te estás dejando muchas variables de lado que son ineficiencias, que son naturales e incluso aceptadas por el gobierno y por los sectores industriales. Te estás dejando mermas, te están dejando ineficiencias normales en esa
en esa construcción de tu costo, te lo estás dejando fuera. Ese sinceramiento con todas las variables que van a alterar para arriba y para abajo los costos de producción, esas variables están sí integradas en un sistema de contabilidad de costos. Tengo que ponerle un adicional a esa contabilidad de costos. Una contabilidad de costos bien hecha, que responda de forma sincera a lo que está sucediendo dentro. Porque la empresa le da recursos a producción a través de la contabilidad, ¿no? La contabilidad es la que le suelta recursos a la producción. Luego producción paga, compra, utiliza, produce. Pero la contabilidad de costos es la que rinde cuentas de la producción en detalle. O sea, yo recibí esto, pero hice esto. Y con este detalle, por eso es que me costaron cada uno de los productos así en este mes. ¿Ya? Entonces, áreas fundamentales, a la izquierda dice, desintegración, son áreas fundamentales, pero no especialistas en diseño de sistemas integrales, de sistemas de costeo. A eso me refiero. En un equipo estratégico, estas áreas deben participar activamente, pero como parte de un equipo que construye una solución, no como responsables únicos y aislados, a quienes se les presiona por costos, sin tener en cuenta las otras interacciones que les acabo de contar. Esta sería la secuencia correcta entonces. Miren que son escalones. Comenzamos con el escalón 1 que dice entender el dolor o problema real, que es algo que ha sido el centro de este evento, de esta transmisión. Entender el dolor o problema real que está en eso anterior que hablábamos. Aquí, ¿no? El dolor operativo. Y a partir de eso, y solo a partir de eso, por eso lo importante, no estoy diciendo que sea lo más importante, lo que digo es que es primero, que debe ser primero. Defender eso en tu empresa es lo más importante. Saber, oye, ¿para qué me has pedido lo que necesitas? ¿Por una cuestión de fijación de precios? ¿Por una cuestión de rentabilidad? ¿De proyección? ¿Fiscal? Luego podemos evolucionar, ¿no? Entonces vamos subiendo los escalones y dice 2, diseñar un modelo de costos alineado a la realidad de la empresa, implementar un sistema para procesar, presentar y analizar la información, puede ser software o una tecnología. 4, el último escalón, incorporar los costos a la cadena de gestión y de gobernanza. Claro, porque si lo he hecho para la gestión y para la gobernanza, para la estrategia, entonces la información esa final tiene que regresar, ¿no? Porque si no, no serviría de nada. Entonces, para que al final podamos incorporar con eficiencia, la gerencia, la gestión tiene que saber dónde comenzó y cómo se hizo. O sea, estos 4 pasos deberían ser acompañados de forma activa por la gestión, por la gerencia, por el empresario, para saber que lo que él pretendió al principio resolver está siendo resuelto con una lógica que tiene sentido técnico. Por eso es que ahí está este corchete que está abajo, dice, aquí aparece recién el enfoque técnico. Este es el gran trabajo, claramente, de nuestra consultora, que ya pasa de identificar el problema a diseñar el modelo, implementarlo e incorporarlo a la gestión para que sea entendido, hacer una difusión interna a nivel gerencial, estratégico, de esa información, para que se entienda por qué es que son esos costos, esos números. Y sobre eso se puede comenzar a repartir esa información internamente para todos esos fines que se buscaba al principio. Conocer la rentabilidad, fijar precios, competir, registrar mi costo de producción correctamente para no tener ningún problema fiscal, a partir del cual voy a poder determinar un costo de ventas real, un cálculo de costo de ventas real que va a impactar en mi estado de resultados. ¿No es cierto? Sí, eso debe hacerse. O sea, ese es el paso, ¿no? Entonces, en eso, claro, en esos últimos 3 pasos, con mayor razón, y no es algo que he profundizado esta vez, sino he comenzado de ese primer escalón para entender que si no comenzamos por ahí, no hay subida en la escalera. No podemos saltarnos.
Este es un recorrido que quien quiere también que se lo pase, me lo puede pedir. Dice el enfoque técnico, ya pasando lo técnico, ¿no? Es imprescindible, porque si no, ¿cómo voy a llevar la práctica? Pero posterior. Eso es lo que les he traído. Identificar el problema es primero, el dolor estratégico, o sea, entender a la empresa más allá de solamente las funciones internas. Conocer del mercado, no para yo hacer mi empresa, pero sí para entender qué es lo que estoy solucionando en el fondo. Entonces, más o menos, dicho muy sintéticamente, porque no voy a entrar a desarrollar eso aquí, este enfoque técnico que nosotros desarrollamos en las empresas a través de una consultoría, se trata de levantar los procesos operativos, primero, un estudio de los procesos de producción y de las necesidades de información, entender cómo se acumulan los costos, en qué áreas, cuáles áreas son las que le dan valor, definir las reglas de asignación o distribución y seleccionar métodos adaptados para esa solución particular, lo que terminaría componiendo el modelo de costos, ¿no? Entonces, no existe una única solución válida para todas las empresas. El método se adapta a la realidad, no al revés. El método a implementar y el modelo a poner en marcha no se adapta a la realidad, se adapta a la realidad, no al revés, ¿no? Obviamente existen problemas, si existen problemas de control, deficiencias de control, eso tenemos que mejorarlo. No nos adaptamos a todo, pero hay un nivel de adaptación que el sistema de costos tiene que, perdón, se cayó mi cámara, que tiene que sí desarrollar, ¿no? Espérenme. La cámara se ha desactivado, ya. Finalmente, entonces, para despedirme, nos hemos pasado apenas unos 5 minutos, pero quien tiene preguntas, por favor, puede hacérmelas aquí, ahorita, y vamos respondiéndolas. Y para cerrar, dice, la verdad suele incomodar, pero es el único camino a la evolución. Y la verdad nace ahí en la solución de ese dolor. Por lo tanto, no es algo que solamente deba ser resuelto por un área técnica de manera aislada del resto. Costos es tal vez la información o el sistema o el área que más genera genera carencias en el proceso de gestión, ¿ya? Para el proceso de gestión, ¿no? Y tenemos un vacío en muchos países. Eso es lo que venía a traerles. Si ustedes quieren que continuemos, ¿no?, con estos eventos, porque solamente vamos a continuar, pues si hay una demanda, si hay una necesidad de seguir progresando en esto, ¿no? No es fácil sintetizar todo esto porque no deja de ser algo abstracto. Aquí tenemos una cantidad de empresas, una cantidad de conectados que pertenecen a empresas de muy diferente tipo, entonces no me puedo meter a dar ejemplos específicos. Más todavía, como es un caso sensible entonces no hay tanta interacción como se podría querer para yo poder adaptar eso, ¿no? Pero bueno, la verdad suele incomodar, pero es el único camino a la evolución. Entonces, si perteneces a un área técnica, como dice aquí, tu acción sería dominar la implementación, dominar ese lenguaje y esa ejecución técnica, ¿no? Entonces, el destino, te invito a que puedas participar, a que puedas conectarte conmigo. Aquí en la transmisión está nuestro gestor de la experiencia académica de Escuela de Costos. Puedes conectarte con él directamente a través del chat de LinkedIn. Si quieres, lo adicionas o él te escribe si pones aquí. Él te puede escribir directamente para informarte. Ese programa de especialización comienza el 8 de julio. Eso es para quien trabaja en un área técnica que tiene que resolver en la práctica este problema, ¿ya? Y si formas parte, a la derecha de la pantalla dice, si formas parte del nivel estratégico, voy a cambiar aquí un poquito mi pantalla, espérenme. Aquí me pongo un poquito más acá. Si formas parte del nivel estratégico o de dirección, la acción sería diagnostica el dolor de tu gestión para comenzar. ¿Por qué necesitas realmente eso? ¿Qué es lo que va a resolver costos si los tuvieras de forma recurrente, de forma permanente? Y el destino para eso sería, me puedes escribir un mensaje directo para analizar y conversar sobre el caso específico de tu empresa a través de
nuestra consultora Juan Ramos Consultoría Empresarial. ¿Ya? Yo tengo clientes y con mi equipo atendemos a empresas de toda América Latina. También tenemos formaciones como las de Escuela de Costos, que es mi sección educativa, formativa. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos para ver la verdad? Mi invitación es que sigamos profundizando en esto y no nos quedemos en la teoría, que está bien, pero muchas empresas necesitan ya pasar a la práctica y desarrollar soluciones particulares. Entender esto, este problema, esta carencia, es básica para poder y hacer entender también esto, porque a veces hay que leer esto en las empresas, porque muchas veces, así como un paciente va a un médico y solamente le dice, oye, me duele esto, pero no sé, ayúdeme, él tiene que ir a través de preguntas y de análisis llegando al dolor real, ¿no? Pues así también muchas veces es necesario en el inicio de una consultoría, incluso antes, en el prediagnóstico, antes de elaborar una propuesta de consultoría, es necesario llegar a eso para que esté claro qué es lo que vamos a resolver en el fondo, ¿ya? Y luego se desarrolla ya todo este asunto técnico, que ya es un trabajo también grande, pero solamente debe ser después de ese diagnóstico inicial del dolor, del problema, de la necesidad, ¿ya? Entonces, hasta ahí llegamos. Quien quiere pedirme en privado o aquí también la presentación puede hacerlo. Si eres, como ya me han escrito ahí de Brasil también, quieren reunirse para poder hablar sobre este proyecto, pueden hacerlo también, me pueden escribir en privado. Y también a Daniel Castillo, que está aquí en esta transmisión, que es el gestor de la experiencia académica de Escuela de Costos, pueden escribirle para pedir información sobre ese curso que va a comenzar el 8 de julio. Va a ser todos los miércoles de julio y agosto. Alberto, muchas gracias. Fuiste el primero en conectarte. Gracias, excelente exposición, me dices. Excelente exposición, Juan. Felicitaciones y gracias por compartir. A ti, Alberto, muchas gracias por estar presente. No te conozco de antes. No he escuchado tu nombre antes en las interacciones, pero cuando quieras podemos también intercambiar información. Ana María Souquet, muchas gracias también. Saludos, Juan. Gracias, Ana María. Sí, te recuerdo también. Qué bueno que hayas estado presente. No, como digo, no sabía quiénes estaban presentes, así que no tenía cómo saludar o ver específicamente quiénes estaban conectados. Han habido aquí en la plataforma, no ha salido ese listado. Claro, sí, Alberto, sí te puedo enviar la presentación. También, perfecto, Kelly. Kelly también, qué bueno. Tú eres de Ecuador, Kelly, ¿no? No sé si me estoy confundiendo a Kelly, que sí es parte de nuestras formaciones. Yo creo que eres parte de los grupos también de WhatsApp, ¿no? Un gusto que hayas estado presente y que haya llamado la atención esto para todo el mundo. Si quieren dejarme más sus comentarios aquí al acabar, voy a estar feliz de leerlos y de responderles a cada uno si tienen más comentarios a hacerme. ¿Ya? Un gran abrazo, entonces, se cuidan mucho. Si quieren una presentación para mitad de julio, donde progresemos en este tema hacia algo, si se quiere, más técnico, pueden escribirme también aquí para poder preparar esa presentación, ¿ya? Para poder preparar ese webinar, que toma todo un tiempo desarrollarlo, porque sintetizar esto es complejo, ¿no? Generalmente no es algo que se habla en costos, sino que se habla más de cuestiones conceptuales, clasificaciones, teoría, que también está bueno esa difusión, pero hay empresas que ya necesitan dar ese paso hacia solucionar algo particular, algo que les duele y que les duele a sus empresas, ¿no? Eric Alberto Garro, muchas gracias también. Buenos días, me dices. Voy a leer. Debería proyectar. Dice, buenos días. Aquí estoy proyectándote. Buenos días, muy buena exposición. Si bien es cierto, es importante el enfoque holístico para entender la importancia de los costos, sí, sería importante una exposición sobre el reconocimiento de los costos asociados a los ingresos para tener una rentabilidad real y no recoger ingresos diferidos. Sí, está bien, Eric. Justamente todo ese desarrollo técnico se da en nuestras formaciones con todo el detalle que se requiere y con ejemplos
y con casos de estudios aplicados a empresas reales, ¿ya? Incluso desarrollamos esos estudios de caso en las formaciones como esta que va a comenzar el 8 de julio, aplicadas a los propios casos de los alumnos para resolver o tener un enfoque claro de sus cuestiones particulares, ¿ya, Eric? Entonces, si quieres, si estás interesado, por supuesto que puedo hacer que te llegue la información, ¿ya? Pero solo si tú lo necesitas. Podemos tratarlo de manera general, claro, en un próximo webinar. Nelcy Janet Nieto, gracias por la información, muy acertada. Muchas gracias, Nelcy. Tampoco tengo tu nombre así en memoria, pero muchas gracias. Aquí voy a poner. Me olvido a veces de proyectarlo aquí. Ahí está Nelcy. Tu comentario, gracias por la información muy acertada, dices. Carlos Álvarez Guapaya, muy buena exposición, maestro. Muchas gracias, Carlos. Carlos, no sé si tú eres peruano o eres de México, no me acuerdo, pero muchas gracias. Creo que al principio lo dijiste, discúlpame que se me pasó. Ya te envié solicitud de contacto, dice Alberto Urdaneta. Ah, ya, no eras mi contacto en LinkedIn. Ah, ya, entonces te has enterado por otra vía. Ya te envié la solicitud de contacto. Muchas gracias, te voy a aceptar ahora terminando la transmisión. Impecable, realmente tocaste un tema neural. Muchas gracias, Alberto. Qué bueno que haya. Aquí lo voy a proyectar también para que quede ahí tu comentario. Bueno, gracias, la verdad, muy amables por sus comentarios. Qué bueno que me han escrito al final porque no tenía idea de quiénes estaban, así que me quedo con una mejor idea de quienes estuvieron conectados. Nos hemos pasado unos casi 15 minutos, pero un gusto. A quienes me lo han pedido también aquí en privado, he visto aquí, me han escrito también directamente por mensaje privado. También les envío la presentación y quedamos en contacto para cualquier cuestión, ¿ya? Entonces, un abrazo y nos vemos en la próxima, si lo quieren, para mitad de julio. Peruano, claro, sí, Carlos, peruano, sí, de Perú. Qué bueno que estés presente. Un abrazo y se cuidan todos. Me voy a almorzar aquí en Brasil, son ya la 1:12. Entonces también buen almuerzo para quienes ya les toquen sus países. Se cuidan mucho. Chao.